Habiendo entrado de nuevo en Capernaum varios días después, se oyó que estaba en casa, y se reunieron muchos, tanto que ya no había lugar ni aun a la puerta. Y él les exponía la palabra. Entonces vinieron a traerle un paralítico llevado entre 4. Y como no pudieron acercarse a él a causa de la multitud, levantaron el techo encima de donde él estaba. Y cuando había hecho una abertura, bajaron la camilla en que yacía el paralítico. Viendo Jesús la fe de ellos, dijo: Hijo, tus pecados te son perdonados. Pero estaba allí sentados algunos de los escribas, los cuales pensaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? Está blasfemando. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y al instante Jesús, conociendo en su espíritu que pensaban de esa manera, dentro de sí mismos les dijo: ¿por qué pensáis estas cosas en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil, decir al paralítico: tus pecados te son perdonados, o decirle: levántate, toma tu camilla y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Y él se levantó y, tomando al instante la camilla, salió a la vista de todos, de manera que todos estaban asombrados y glorificaban a Dios, diciendo: jamás hemos visto cosa semejante. Él salió de nuevo a la orilla del mar, y toda la multitud venía a él, y les enseñaba. Y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado en la oficina de los tributos, y le dijo: sígueme. Y levantándose, le siguió. Y sucedió que, estando Jesús sentado a la mesa en casa de Leví, muchos recaudadores de impuestos y pecadores estaban comiendo con Jesús y sus discípulos, porque había muchos de ellos que le seguían. Al ver los escribas de los fariseos que él comía con pecadores y recaudadores de impuestos, decían a sus discípulos: ¿por qué él come y bebe con recaudadores de impuestos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Los discípulos de Juan: ¿por qué ayunan los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos, pero tus discípulos no ayunan? Y Jesús les dijo: ¿acaso pueden ayunar los acompañantes del movimiento tras el novio? Perdón, es que está mal aquí. ¿Acaso pueden ayunar los acompañantes del novio mientras el novio está con ellos? Mientras tienen al novio con ellos, no pueden ayunar. Pero vendrán días cuando el novio les será quitado, y entonces ayunarán en aquel día. Nadie pone un remiendo de tela nueva en un vestido viejo, porque entonces el remiendo, al encogerse, tira de él lo nuevo de lo viejo, y se produce una rotura peor. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos, porque entonces el vino romperá el odre, y se pierde el vino y también los odres, sino que se echa vino nuevo en odres nuevos. Gracias, Carlos. Y ahora, cuidado con el cable, nuestra hermana Ruth va a continuar hasta el capítulo 3 y versículo 12. Y aconteció que en un día de reposo Jesús pasaba por los sembrados, y sus discípulos, mientras se abrían paso, comenzaron a arrancar espigas. Entonces los fariseos le decían: mira, ¿por qué hacen lo que no es lícito en el día de reposo? Y él les dijo: ¿nunca habéis leído lo que David hizo cuando tuvo necesidad y sintió hambre, él y sus compañeros? Cómo entró en la casa de Dios en tiempos de Abiatar, el sumo sacerdote, y comió los panes consagrados que no es lícito a nadie comer, sino a los sacerdotes, y dio también a los que estaban con él. Y él les decía: el día de reposo se hizo para el hombre, y no el hombre para el día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Otra vez entró Jesús en una sinagoga, y había allí un hombre que tenía una mano seca, y le observaban para ver si lo sanaba en el día de reposo, para poder acusarle. Y dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte aquí en medio. Entonces les dijo: ¿es lícito en el día de reposo hacer bien o hacer mal, salvar una vida o matar? Pero ellos guardaban silencio. Y mirándolos en torno con enojo,
Entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: «Extiende tu mano». Y él la extendió, y su mano quedó sana. Pero cuando los fariseos salieron, enseguida comenzaron a tramar con los herodianos en contra de Jesús, para ver cómo podían destruirle. Jesús se retiró al mar con sus discípulos, y una gran multitud de Galilea le siguió, y también de Judea, de Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán, y de los alrededores de Tiro y Sidón. Una gran multitud, que al oír todo lo que Jesús hacía, vino a él. Y dijo a uno de sus discípulos que le tuvieran lista una barca por causa de la multitud, para que no le oprimieran, porque había sanado a muchos, de manera que todos los que tenían aflicciones se le echaban encima para tocarle. Y siempre que los espíritus inmundos le veían, caían delante de él y gritaban diciendo: «Tú eres el Hijo de Dios». Y les advertía con insistencia que no revelaran su identidad. Gracias, Ruth. Bien, pues vamos a considerar 3 aspectos que acompañaban la obra redentora de Jesucristo mientras estaba en este mundo, como es la sanidad, la enseñanza y el llamado, que es precisamente lo que marca el título de lo que vamos a estudiar en esta mañana. En cuanto a la sanidad, pues esta acción ya estaba profetizada por Isaías. Si vamos, por ejemplo, al capítulo 53 de Isaías, versículo 4, dice que ciertamente, este texto muy conocido, llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatidos. Respecto a la enseñanza, también está profetizada en Isaías 61 y versículo 1. Fijaros cómo allí se nos dice: «El Espíritu del Señor, de Yahvé el Señor, está sobre mí, porque me ungió Yahvé, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos». Y luego la parte de la sanidad que hemos estado viendo: a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Aquí incluso se nos habla de una sanidad también espiritual, ¿verdad? Y referente pues al llamado, el mismo Jesucristo declara en esta porción de Marcos 2, en el versículo 17, que no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento, como ya de una manera más enfática dice Lucas en su Evangelio, capítulo 5 y versículo 32. Pues bien, en el capítulo anterior, y después del incidente con el leproso, que nos estuvo viendo el domingo pasado, que nos dio Rubén, Jesús luego se retiró a lugares desérticos, ya que el leproso que había sido sanado no había obedecido la indicación de Jesús de mantener en secreto el milagro, sino que lo había divulgado. En consecuencia, las multitudes le presionaban y de esta manera no podía llevar a cabo su obra. Esta es una de las razones por las que el Señor no vino al mundo como un mero hacedor de milagros. Él no quería que lo identificaran por esa característica, aunque estaba profetizado que también lo haría. Había venido al mundo para llevar a cabo el ministerio espiritual de la redención, a morir en una cruz por los pecados del mundo. Aquella clase de publicidad oscurecía claramente el Evangelio. La gente, claro, pues se queda con el beneficio inmediato que recibe y solamente piensa en lo que es el aquí y el ahora, y no piensa más profundamente lo que a nivel espiritual necesita. Bien, pues vamos a considerar ya cada una de estas cuestiones, de estos aspectos. En primer lugar, Jesús sana. Al examinar la sanidad que Jesús realiza en el paralítico, no pasemos por alto que él estaba enseñando. Dice él, al empezar el capítulo 2, que entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos de manera que ya no cabían ni aun a la puerta, y les predicaba la palabra. Esto siempre es importante porque nosotros, como discípulos de Cristo, siguiendo sus pisadas, hemos de dar la palabra de Dios que transforma vidas.
Lamentablemente, algunos creyentes están más preocupados y deseosos de que se manifieste el poder de Dios para sanidades físicas que deseosos de que se manifieste la palabra de Dios para la transformación y la sanidad espiritual. Lo que da la vida nueva es la palabra de Dios llevada por el Espíritu Santo. La sanidad física pues te manifiesta el poder y la misericordia de Dios, pero no te transforma. Lo que te transforma, lo que hace que la vida de Dios esté en ti, es la palabra de Dios cuando se recibe por fe. Fijémonos que la reacción primera de Jesús con el paralítico fue perdonarle los pecados, porque de sobra sabía que la parálisis espiritual del pecado supone imposibilidad de comunión con Dios y, por tanto, condenación eterna, lo cual es aún mucho peor que los sufrimientos de una enfermedad. Si uno recibe sanidad de todas las enfermedades que tiene aquí, pero luego se pierde, pues ¿de qué sirve? Como dijo el Señor también, ¿de qué sirve al hombre ganar todo el mundo si después pierde su alma? Cuando miramos y examinamos las cosas superficialmente, desde una perspectiva meramente humana, parecería una desconsideración al sufrimiento del paralítico centrarse por parte de Jesús únicamente en sus pecados y desatender su problema físico en primera instancia, que en principio para eso venían. Pero Dios sabe de sobra, a diferencia de nuestra mente corta, demasiadas veces condicionada por el viejo hombre, que la mejor salud física que pueda existir no sirve de nada para la eternidad si esa persona está sin comunión con Dios. Y mientras haya pecado, no se puede estar en comunión con Dios si no es quitado. Ese paralítico llegó todavía con su pecado. No podía tener comunión con Dios. Y Jesucristo lo primero que hace es quitar lo peor que nos pueda suceder, que no haya comunión con aquel que es eterno, con aquel que es la vida, con aquel que es el todo y el que puede mantenernos la vida para siempre. Nos cuesta todavía muchas veces mirar y examinar las cosas de este mundo como Dios lo hace. Ahora, como Dios nos trata y cuida integralmente, quiere que también tengamos buena salud física, claro está. Pero no olvidemos que estamos aquí en este mundo bajo imperfección. Y cuando por el desgaste del cuerpo o cualquier otra causa contraemos alguna enfermedad o dolencia, sirve también a Dios como toque de trompeta para recordarnos nuestra temporalidad en este mundo y que su promesa es la de participar con un cuerpo nuevo en una creación nueva, ya realizada por Él y que a su tiempo se manifestará. En la historia que contó el Señor Jesucristo del rico y Lázaro, el rico tenía banquete todos los días con esplendidez. Cada día era un placer para él, mientras que Lázaro, todo su tiempo en la tierra prácticamente era un sufrimiento. Claro, alguno podría decir, ya que Lázaro al final fue pues al seno de Abraham, como se dice, a la presencia de Dios, es que no tenía Dios misericordia de ver cómo estaba sufriendo, que casi no tenía para comer y que venían animales inmundos en aquel entonces, perros callejeros que le lamían hasta las llagas. A veces nosotros no podemos entender muchas veces lo que Dios permite o deja de permitir, pero lo que sí está claro es que la cuestión es cómo vamos a estar después de aquí. Y como decía Abraham, hablando con el rico, recibiste bienes en este mundo y Lázaro males, pero ahora este es consolado aquí. Este ahora que es eterno es la clave. De nada sirve haber vivido en este mundo con todos los placeres habidos y por haber y luego tener una eternidad alejado de Dios. Así que esa historia es bastante interesante de poder continuamente reflexionar sobre ella. Nos habla de la importancia, la realidad de lo que va a ser después de aquí, que muchas veces parece, sobre todo cuando eres joven, que aquí vas a estar muchísimo tiempo. Yo tuve 15 años y tuve 20 y tuve 10 y digo, ahora a punto de cumplir 65 parece que no iba a venir nunca. Eso de los 65 y que te jubiles parecía como que era cosa de otro mundo. Pero todo llega y llegará también el día en que tendré que partir de este mundo. Así que es muy importante siempre tener la mente de Cristo para no dejarnos confundir por las cosas temporales de este mundo.
Así que en esta porción bíblica, pues sana también físicamente al paralítico para que les quedara claro a los que le acusaban de blasfemia que tenía autoridad para perdonar pecados, pues como Hijo del Hombre tiene toda autoridad también en la esfera física para sanar enfermedades, al igual que la tiene en la esfera espiritual para perdonar pecados. Así que esto con respecto a que Jesús sana. Se podrían decir más cosas, pero vamos adelante. Jesús también enseña. Y es muy interesante lo que nos va a enseñar aquí sobre dos cuestiones sobre las que se le requiere, como son tanto el ayuno como después el sábado o el día de reposo. Vamos primeramente acerca de lo que nos enseña sobre el ayuno, dejándolo del llamamiento de Leví, lo que es el llamado para el final, para seguir, digamos, el orden de sana, enseña y llama. Y Jesucristo, pues aquí con respecto al ayuno, no insiste con sus discípulos sobre esta cuestión. Los deja libres para elegir. Pero al ser requeridos sobre esta cuestión, les da a entender que simboliza al esposo en unas bodas y que sus seguidores están en la fiesta de bodas. Las bodas quedan como figura del tiempo de la salvación, que es tiempo de alegría y de fiesta, donde el mismo Dios se alegra, como se da a entender en Isaías 62:5. Allí en este texto, Isaías 62:5, se nos dice lo siguiente: pues como el joven, está hablando Dios por medio del profeta Isaías, pues como el joven se desposa con la virgen, se desposarán contigo tus hijos, y como el gozo del esposo con la esposa, así se gozará contigo el Dios tuyo. Bueno, por eso hay que alegrarse. El mismo Dios se presenta también ahí como marido, como esposo para su pueblo. Como les da a entender también claramente Jesús, que vino para celebrar las bodas del amado con la amada, a semejanza de lo que se lee en el Cantar de los Cantares. Y dicho de otro modo, con respecto a su ministerio, vino para inaugurar el tiempo de la plenitud de la salvación. Y esto obviamente ha de conllevar mucha alegría. Por eso no es posible ayunar en esos momentos. Esta respuesta pudo resultar algo escandalosa para sus acusadores, porque presentándose como el esposo, él hace referencia a los profetas del Antiguo Testamento, identificándose como el Dios enamorado de su pueblo, tal como se dice también en Isaías 54, del 5 al 7. Y dice así claramente: porque tu marido, está hablando al pueblo de Israel, porque tu marido es tu hacedor, Yahvé de los ejércitos es su nombre, y tu Redentor, el Santo de Israel, Dios de toda la tierra será llamado. Porque como a mujer abandonada y triste de espíritu te llamó Yahvé, y como a la esposa de la juventud que es repudiada, dijo el Dios tuyo. Por un breve momento te abandoné, pero te recogeré con grandes misericordias. Por un breve momento te abandoné. Bien, este tiempo de breve abandono coincide en su cumplimiento final pues con la pasión y la muerte de cruz, pero con la resurrección se cambiará en presencia renovada y continua, motivo de alegría y gozo para todo creyente, porque él, el esposo, por medio de su espíritu, estará con sus amados hasta el fin de los tiempos, tal como lo expresó al final del Evangelio de Mateo. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Un ejemplo que nos va a dar, que nos da de fidelidad, y que a pesar de que nosotros nos olvidemos a veces de él, él nunca se olvida de nosotros, él nunca se olvida de su esposa, y queda ahí como un ejemplo también para que nosotros, bueno, aquellos que estéis casados, lo apliquéis también, pero también para los solteros, de la misma fidelidad hasta el fin con el Señor. Como Jeremías, pues a pesar de los sufrimientos, siguió fiel hasta cumplir con todo el ministerio profético que Dios le mandó. Así que este texto sobre el ayuno
nos lleva también a echar una mirada al anterior relato, donde Jesús comía con los pecadores. Este banquete de Jesús en casa de Leví es un banquete de bodas que resume la alegría de las bodas que Dios celebra en su buena voluntad con la humanidad. Ahora Dios y la humanidad redimida viven en comunión e intimidad de vida por medio del Espíritu Santo. Y con las parábolas del nuevo y viejo paño, del nuevo y viejo odre, Jesús da a entender que rechazar su palabra o evangelio por aferrarse a viejas tradiciones es un grave error que conlleva pérdida para el ser humano. Esto evita, si se rechaza todo el evangelio de la gracia, experimentar la libertad interior que viene por medio de él y la acción de su Santo Espíritu como consecuencia del amor y confianza en el Salvador. Jesucristo es paño nuevo y vino nuevo. Hay que abrirse a la novedad de Cristo que todo lo renueva. Para ello hay que dejar la influencia del hombre viejo que aún cargamos y tomar el hombre nuevo con las características de la persona de Cristo. La vida nueva en Cristo es la vida del Espíritu Santo. Y hay que servir a Dios en el nuevo pacto, en el Espíritu, y no en el antiguo, de la letra, establecido hasta la venida de Cristo, porque es solo en el Espíritu de Dios que tenemos vida. El Espíritu da vida, como decía el Señor Jesucristo. Ahora, su enseñanza sigue también con respecto a una cuestión que todavía es candente en nuestros días. Todavía hay algunos que, como hacían los judaizantes, pretenden que incluso se mantenga el sábado como día de reposo y no el domingo. Pero bueno, aquí vamos a hablar exactamente más acerca de lo que significaba primeramente lo del reposo. Así que Jesús enseña también acerca del sábado con ocasión de la sanación del hombre de la mano seca. Probablemente una mano que no tenía riego sanguíneo. En fin, por lo que fuera, el caso es que no tenía esa mano movilidad y no podía usarla. La pregunta que Jesús les hace en Marcos 3:4 es para hacerles comprender que el bien, hacer el bien, no ha de tener descanso. Por tanto, es una incongruencia y hasta un mal descansar de hacer el bien en el día de reposo. Por eso el Señor Jesucristo les dice primero, ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. No se habían ni siquiera planteado la importancia que tiene con respecto para el ser humano lo que Dios ha establecido como el día de reposo. Y como dijo el Señor Jesucristo, en otra ocasión no se hizo el hombre para el sábado, sino el sábado por causa del hombre. Así que no fue con ese fin que Dios estableció el día de reposo, de no hacer nada de nada, sino precisamente para hacer el bien, primeramente el bien de buscar a Dios. Y con respecto a la sanidad de este hombre, dado que Dios es amor, sin cesar, este amor no cesa en el día de reposo ni en ningún otro tiempo. Queda claro entonces que se tenía que manifestar el amor de Dios en este hombre, haciéndole el bien de sanarle. No podía cesar la misericordia de Dios quedándose Jesucristo indiferente a la enfermedad que padecía este hombre, en este caso una mano seca. Los fariseos tristemente pensaban que sanar era hacer un trabajo en sábado, antes que una obra de misericordia, y habían llegado al disparate añadido de tener más misericordia de un animal, dándole de comer en sábado, que respecto a un hombre que es imagen de Dios y que se tenía que quedar ahí sufriendo. Un animal no se puede quedar sufriendo sin comer, pero un hombre sí, sin ser sanado. Hasta ese punto llegan los que, viviendo a espaldas de Dios, quieren aprovecharse de todo lo que tiene que ver con Dios para manipular a los seres humanos y sacar ganancias económicas ilícitas. La ley dada por Dios se resume en amar a Dios y al prójimo. Por tanto, hacer un bien a todo hombre no puede ser incumplimiento de la ley, en este caso respecto al sábado o día de reposo.
A la mayoría de los fariseos no les interesaba el propósito o espíritu de la ley mosaica, sino utilizarla de forma amañada para tener dominio sobre los hombres, así como ganancias económicas. Y además, eso sí, se toman el trabajo de reunirse en sábado para hacer encima el mal, es decir, para destruir a Jesús. Dice Marcos 3:6, y salidos los fariseos, en ese mismo día, que era sábado, tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. No se puede usar el sábado para hacer el bien, pero sí lo pueden hacer ellos para hacer el mal, para destruir a una persona. O sea, el colmo del disparate y de la ceguera espiritual, cuando se vive a espaldas de Dios. Pero Jesús no se intimidó por esto y continuó su marcha para cumplir su misión. Y lo mismo debemos hacer nosotros. Somos llamados a perseverar en el testimonio de Jesucristo cuando vengan las adversidades. Y para esto recibimos el Espíritu Santo, que es obviamente el Espíritu de Cristo, ya que estando en nosotros somos investidos de este poder de lo alto para poder superar lo que en nuestras propias fuerzas sería imposible. Recordemos como cuando en Hechos de los Apóstoles son amenazados los discípulos de Jesucristo, los apóstoles y todos los demás discípulos, para que no hablen en el nombre de Jesús en Jerusalén. Ellos piden a Dios que mire sus amenazas y oran. Y dice que entonces otra vez fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Así que también es el procedimiento. Cuando nosotros nos sentamos amenazados, oremos a Dios, que Dios nos dará ese poder para hablar con denuedo en medio de la adversidad y de las amenazas. Porque cuando se está anclado en Dios, nada ni nadie puede derribarnos. Y todo, ya sea el sábado, ya sea cualquier otra cuestión, ha de interpretarse de acuerdo a la persona y la obra de Jesucristo. Las interpretaciones erróneas y disparatadas vienen como consecuencia de no tener en cuenta esto que es obvio. Y muchos interpretan el Antiguo Testamento desde el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento se tiene que interpretar desde la obra y la persona de Jesucristo. No se puede interpretar al margen de Jesucristo y de lo que Él hizo, porque si no se tiene en cuenta la conexión que hay y qué significa con respecto a lo que Jesucristo es y lo que hizo, pues al final, como pasa con el sábado, se sacan conclusiones erróneas y no se dan cuenta que de la misma manera que el sábado servía, como se nos dice en Éxodo 20, para recordar que Dios hizo la primera creación, porque en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, dice en Éxodo 20, y el 7º día reposó. O sea que el sábado queda como símbolo de la primera creación. Ahora hay un nuevo día que Dios ha hecho, como aparece ya en el Antiguo Testamento, refiriéndose a él como el 8º día, de una manera intencionada, porque no existen 8 días. ¿Por qué Jesucristo dice, y celebrarás al 8º día? Tanto Pentecostés como la fiesta de las primicias, como también otra cosa que se tenía que hacer, otras ofrendas en el día de los tabernáculos. ¿Por qué ha hablado Dios de un día 8º? Porque va a haber un día nuevo. Ese día nuevo que viene con la resurrección de Jesucristo, porque Dios, si hubiese querido, podía haber hecho que Jesucristo resucitara en sábado, pero resucitó en domingo, un nuevo día, el 8º, que refleja una nueva creación. Así que no tiene sentido, como algunos pretenden, seguir guardando el sábado, que es símbolo de una creación que será pasada por el fuego, como dice el apóstol Pedro en su 2ª carta, y el domingo, que es el día que recuerda la nueva creación eterna, deshonrarlo y desecharlo. De manera que esto ocurre cuando no se tiene en cuenta la persona y la obra de Cristo y se interpreta el sábado como cualquier otra cosa al margen de lo que Jesucristo ha hecho. Así que finalmente, en la tercera parte, Jesús también llama. Vino a llamar a los pecadores al arrepentimiento. No vino simplemente para decir 4 cosas muy importantes, porque si no hay un llamado, si las gentes no son interpeladas y siguen igual que antes,
pues de nada serviría, ¿verdad? Leví es el nombre que Mateo, autor del primer evangelio, usaba entre los judíos. Mateo podía percibir en Jesús que no tenía con él ese abismo infranqueable que sí tenía con los fariseos, para los cuales solo era un pecador detestable y un traidor a Israel. Antiguos registros judíos informan que los recaudadores de impuestos eran expulsados de la sinagoga, no podían servir en el sistema legal de la época como jueces o testigos y eran vistos como una desgracia para sus familiares. De manera que lo último que esperaba Leví o Mateo era que Jesús lo llamase. Bien, pues no es de extrañar que, conociendo Leví el carácter misericordioso de Jesús, al dirigirse a él diciéndole sígueme, se levantara del banco de los tributos y le siguiera. Probablemente, al igual que Zaqueo, había escuchado, había ya sabido por parte de otros lo que hacía Jesús y sabía un poco quién era. Cuando le dijo sígueme, entonces para él fue como algo emocionante, una honra, ¿no? Y una de las razones por las que escogió Jesucristo a Leví o Mateo se puede deducir de lo que escribiera el apóstol Pablo a su discípulo Timoteo. En su primera carta, en el capítulo 1, versículo 15 y 16, dice: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Es decir, si Dios es capaz de escoger, no ya solo salvar, sino para escoger al ministerio a alguien como Saulo de Tarso, que había cometido asesinato, que había forzado con torturas a blasfemar, a que maldijeran el nombre de Jesús, y aún así es perdonado, eso da una prueba, una medida de hasta dónde llega la misericordia de Dios. Todo el mundo será también perdonado. Y asimismo como Leví, como un publicano. No era poca la maldad que llegaban a hacer los recaudadores de impuestos. Se daban casos que incluso, si no se le podía pagar la deuda, quitaban un hijo o una hija de la familia para ponérselo a servir para él todo el tiempo que quisiera, lo que él estimase que tenía que servirle para que la deuda fuera saldada. Y destruían así muchas familias, llevándose a hijos o hijas para su servicio si no tenían dinero para pagar la deuda o lo que tenían que dar. Así que Mateo queda como una evidencia más de la gracia divina manifestada en Cristo. Aquellos que son legalistas nunca pueden entender ni aceptar una medida de gracia. El llamamiento de Cristo no tiene límites, pues como Él explicó, vino a llamar a los pecadores fuesen quienes fuesen los que estaban en esta condición, y lo reconocían. Jesucristo claramente se presentó como un médico espiritual capaz de sanar la enfermedad mortal del pecado para el alma. Los legalistas y moralistas evitan a los pecadores. Jesús los busca y se acerca. Y ese sigue siendo la actitud de Dios, y con más razón ahora que su gracia ha venido de forma total por medio de Jesucristo. En aquel tiempo, ¿quién podía pensar que Dios escogería a un publicano, un recaudador de impuestos, que destruía familias, que hacía fraude, que no tenía la más mínima misericordia? Y bueno, ahora que nosotros tenemos una idea de Mateo como evangelista, pues simpática, por así decirlo, pero si sabemos que era lo que hacían los publicanos, no estaba exento Mateo de haber hecho lo que hicieron otros, y era grave lo que había hecho. Sin embargo, él vino a buscar y a llamar lo que se había perdido. Así como también escogió al llamado Simón, el cananista, que eran los que usaban violencia para oponerse al yugo romano. Y no porque Jesucristo, lógicamente, estuviese de acuerdo con esa forma de actuar, ni con la de Mateo, pero sí para dar a entender que él
Por lo que a Dios respecta, todos son llamados. El que responda al llamamiento es escogido. El que no responda al llamamiento, al arrepentimiento y la fe, pues él mismo se excluye. Pero Dios no va a excluir a nadie, y la obra de Cristo en la cruz es capaz de perdonar aún el pecado más horrendo que nos pueda parecer. Y de esta manera queda también vindicada la maravilla de la misericordia que a través de la cruz de Cristo viene para el ser humano. El llamado de Dios no excluye a nadie, y su misericordia no deja de sorprender. Puede llamar para su obra tanto a un avaro publicano como Leví, así como a un perseguidor de la Iglesia y asesino como lo fue Saulo de Tarso. La conclusión para nosotros hoy en día es que nuestro Señor puede llamar al ministerio que estime oportuno a todos aquellos que en el momento de su llamado pueden parecer los candidatos más improbables. De este modo muestra también actualmente su gracia divina. Es un ejemplo más, entre tantos otros, que el llamado de todos nosotros no depende de méritos propios, sino de su pura bondad. Jesús nos muestra que Él no está obligado a escoger a los candidatos más obvios desde un punto de vista humano para un ministerio concreto. Él puede llamar a personas para el servicio de su reino que provienen de los antecedentes más deshonrosos. Y los publicanos en este caso podían llegar a ser hasta crueles, como he explicado, quedándose con algún hijo de alguna familia que no pudiera pagarles una deuda, por ejemplo. ¿Quién podía fijarse en ellos? Ya tenemos ejemplos anticipados como Dios, para su plan, pues escogió a Ruth, una moabita, y recordemos que los moabitas habían surgido del incesto de Lot con una de sus hijas. Menuda familia, menudo antepasado. Bueno, pues aquel que quiere tomar a Dios para su vida no es rechazado. Y como decía también ya en el Antiguo Pacto, no pagarán los hijos por el pecado de los padres, ni los padres por el pecado de los hijos. Mateo, pues agradecido y emocionado por la deferencia de Jesús, al llamarle, le hizo un gran banquete. Aquí aparece banquete, pero en el texto paralelo de Lucas, refiriéndose a este mismo hecho, especifica diciendo gran banquete, lo cual era una manifestación de gozo en él, a semejanza de la parábola del hijo pródigo, cuando el padre, lleno de gozo por el regreso de su hijo, mató el becerro gordo y dijo: comamos y hagamos fiesta. Esta decisión de hacer un gran banquete sirve para manifestar el contraste en la vida de Leví, que antes de ser llamado por Cristo pudo experimentar el desprecio de la sociedad, probablemente también el de su familia, y también la tristeza y vacío que esto debió de ocasionar en su vida. Ahora recibía gracia. La emoción por el llamado de Cristo y el reencuentro, por tanto, con Dios provocó tal gozo en Leví que lo manifestó haciendo un gran banquete que en aquella época era señal de enorme alegría por algún acontecimiento especial. Bueno, antes y también en esta época. También todo banquete es símbolo de gran alegría, ¿no? Y por mi parte esto quería compartiros de lo que he podido sonsacar. Y si hay alguna pregunta, alguna duda, quedan todavía unos minutos para que se pueda hablar sobre lo que ha causado alguna duda, alguna cosa más que se deba decir, o alguien que quiera aportar alguna cosa que sea necesaria.